Acción Ciudadana presenta el informe Evolución de los gastos de los partidos políticos salvadoreños para el periodo 2014-2020. Gracias por acompañarnos a la presentación de este informe, que es uno más del monitoreo que hace Acción Ciudadana a las finanzas de los partidos políticos. Esta labor que realizamos como organización lo que busca es contribuir a la prevención de la corrupción, a ampliar el nivel de transparencia que tienen los partidos de cara a mejorar el sistema democrático. En esa medida, este informe se vuelve relevante porque una de las formas que se utiliza en la fiscalización de los partidos para detectar ingresos prohibidos, ingresos ilícitos o falta de registro de ingresos es precisamente el seguimiento y el monitoreo a los gastos de los partidos políticos. Es decir, la importancia de este informe radica en que, en primer lugar, se trata de determinar con la mayor certeza posible cuáles son los gastos de los partidos políticos, porque este es, digamos, el primer paso para una correcta fiscalización de las finanzas de los partidos. Es decir, si no se tiene definidos los gastos en que han incurrido los partidos en determinado periodo, es difícil realizar una fiscalización. En esa medida, Acción Ciudadana se ha dado la tarea de recopilar información sobre los gastos de los partidos, sistematizarlos y analizarlos como una primera etapa de fiscalización de partidos. Ahora, obviamente, vendría la parte que le corresponde a la autoridad electoral de, con hallazgos que se puedan aportar desde este informe, proceder a una fiscalización de los partidos a efecto de determinar que todo está correcto en sus finanzas. Nosotros tenemos conocimiento de experiencias de otros países donde a partir del monitoreo de los gastos se determina que hay dinero no reportado que utilizan los partidos, se logra comprobar que hay dinero prohibido financiando campañas electorales y este es el mecanismo que se utiliza para detectar análisis de las finanzas y luego contrastar esos datos de los gastos con lo que efectivamente se ve en los territorios en lo que gastan los partidos políticos durante sus campañas electorales. Esa es la relevancia de este informe, así que dejo con ustedes a la licenciada Denise Iliesar para que comente los datos de este informe. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la presentación de otro informe más del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana. El informe que presentamos el día de ahora se denomina Evolución de los gastos de los partidos políticos salvadoreños y tiene como objetivo principal demostrar los principales rubros de inversión de los partidos políticos en el periodo 2014-2020. Hay que señalar que Acción Ciudadana a lo largo de los años ha monitoreado el financiamiento de los partidos políticos, poniendo especial énfasis al tema de los ingresos. De forma específica, conocemos ahora cuánto reciben los partidos políticos, quiénes son sus donantes, cuáles son los sectores económicos que aportan a cada instituto político y demás información. Pero también es importante analizar los gastos de los partidos políticos porque estos también son un componente importante de las finanzas de los institutos políticos. En cuanto a los aspectos metodológicos de este informe, hay que señalar que la principal fuente de información son los estados de resultados y sus anexos correspondientes que han sido entregados por cada instituto político a lo largo de los años. De forma muy específica, hay que decir que este informe comprende información de 12 partidos políticos, información oficial porque ha sido entregado por dichos institutos políticos. Los partidos que entregaron la información son los partidos Arena, Cambio Democrático, Democracia Salvadoreña, FMLN, FPS, GANA, PCN, PDC, el partido PSD, FPS, Nuestro Tiempo y el partido Vamos. En el caso del partido político Nuevas Ideas, hay que señalar que el partido nunca ha revelado su información financiera, Acción Ciudadana, por lo que desconocemos cuál es la información oficial relacionada a los estados de resultados de dicho instituto político. Pese a lo anterior, el informe retoma datos de monitoreo de propaganda de Acción Ciudadana de la elección 2021 para estimar el costo
o los gastos en los que pudo haber incurrido dicho instituto político para la campaña electoral. Bueno, en relación a la información que fue entregada por cada instituto político, hay que decir que de los 3 institutos políticos que fueron evaluados en esta investigación, al menos 7 de estos entregaron información completa, 5 de estos entregaron información incompleta y 1 no entregó ningún tipo de información. Hay que señalar que el hecho de que un partido político haya entregado su información o se encuentre completa no significa que la información se encuentra completamente detallada. Y es que, como lo señalaremos más adelante, muchos partidos políticos tienden a entregar su información de forma general y no de forma específica, como para poder realizar un mejor proceso de análisis. Bien. Es importante señalar o preguntarnos por qué importa analizar los gastos de los partidos políticos. Desde Acción Ciudadana consideramos que existen al menos 2 principales razones. Uno, porque nos permite conocer cuáles son las apuestas estratégicas que toman las autoridades de los partidos políticos para poder atraer al electorado y poder ganar votos y por ende elecciones. Y la segunda principal razón es porque también nos permite conocer el estado de las finanzas de los partidos políticos. Hay que señalar que también conocer información sobre los gastos de los partidos nos permite realizar o tener mejores ejercicios de fiscalización. Y es que, por ejemplo, podemos contrastar la información que se registra en los estados financieros de los partidos con la información que observamos durante la campaña electoral. Podemos contrastar ambos datos para saber dónde están las deficiencias presentadas por cada partido político. En definitiva, podemos decir que comprender los gastos de los partidos políticos nos ayuda a entender sin duda cuál es el uso de los fondos que los partidos reciben. Recordemos que estos obtienen ingresos públicos y también ingresos privados. También conocer los gastos de los partidos políticos fomenta la transparencia de sus operaciones y genera una mejor rendición de cuentas tanto para los militantes como para la ciudadanía en general. Ahora bien, en cuanto a los datos encontrados en esta investigación o los principales resultados de esta investigación, la información analizada señala que los gastos de los partidos políticos en el periodo 2014-2020 asciende a 139.5 millones de dólares. De este total, hay que decir que el 53% de los gastos se concentran en las elecciones legislativa y municipal 2018 y la elección presidencial 2014. También hay que decir que de los 7 años analizados, los mayores gastos se registraron en los 4 años electorales del periodo, que fueron 2014, 2015, 2018 y 2019. Hay que señalar que los menores gastos fueron efectuados o al menos registrados en 2016, en el año 2017 y también en el año 2020. Un punto bastante importante a señalar es que el gasto registrado en 2020, que asciende a 3.9 millones de dólares, es incluso menor al gasto registrado en 2016, que fue un año no electoral, que fue de 6.7 millones de dólares. Probablemente este descenso en la cantidad en 2020 obedezca a las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19 que golpearon fuertemente las finanzas de los partidos políticos. Con respecto a la información por partido político, los datos nos señalan que de los 139.5 millones de dólares de los gastos registrados en el periodo 2014-2020, el 88% de estos gastos se concentra en 3 fuerzas políticas, mientras que el 12% restante se concentra o se distribuye en 9 partidos políticos. Esta concentración de los gastos sin duda obedece también a la concentración de ingresos que estos partidos o estas fuerzas políticas han obtenido en el periodo, lo cual sin duda pues genera algún tipo de desigualdad en la contienda electoral. Asimismo, en relación a las partidas que representan los mayores gastos por partido político, los datos nos indican que la mayoría de partidos señalan que sus mayores gastos se concentran en la partida gasto de administración. Y es que los partidos no tienden a especificar qué significan estos gastos de administración y solo se colocan de forma muy general. Son pocos los partidos políticos que sí son más específicos y señalan ciertas partidas de gastos, pero sin duda la generalidad es que los partidos no detallan de forma específica cuáles son los gastos que estos efectúan año con año.
Como puede observarse en la lámina, los partidos Arena, FMLN y Gana representan los mayores gastos del periodo. En relación a los años que tienen los mayores gastos por partidos políticos, los datos nos indican que los partidos políticos han efectuado sus mayores gastos en los años en los que se celebran elecciones presidenciales. Al respecto, los partidos Arena, Democracia Salvadoreña, FMLN, FPS y PSP han efectuado sus mayores gastos o efectuaron sus mayores gastos en el año 2014, que fue la elección presidencial. Mientras que los partidos Gana y Vamos efectuaron sus mayores gastos del periodo en la elección presidencial 2019. 3 partidos políticos registraron sus mayores gastos en 2015 y 2018, que fueron años en donde se celebraron elecciones municipales y legislativas, y 2 partidos registraron sus mayores gastos en 2017 y 2020, que fueron años preelectorales donde se celebraron elecciones internas. También hay que decir que además de que los partidos políticos no tienen estandarizadas sus cuentas, estos son bastante discrecionales a la hora de colocar sus gastos, y es que hemos encontrado que muchos contabilizan de forma incorrecta los gastos. Por ejemplo, hay partidos políticos que sus gastos de campaña son colocados como gastos de administración, cuando este tipo de gastos deberían de ser separados porque es distinto conocer los gastos de administración de los gastos extraordinarios que solamente son realizados en años electorales. También todo este tipo de situaciones sin duda puede ser un reflejo de la labor fiscalizadora del Tribunal Supremo Electoral, y es que probablemente la autoridad electoral no ha hecho los reparos suficientes a los partidos para que corrijan este tipo de deficiencias y puedan también tener cuentas estandarizadas que permitan tener un mejor control de los gastos de los partidos y fomentar la transparencia de estos. Bueno, la presente lámina refleja cuáles son aquellos gastos que algunos partidos reflejan en sus estados de resultados. Y decimos algunos partidos porque, como ya señalábamos, no todos los partidos son bastante específicos a la hora de señalar cuáles son sus inversiones y demás. Por ejemplo, podemos encontrar que hay partidos que señalan que sus gastos se han efectuado en actividades relacionadas a la campaña, gastos en hoteles, gastos en sueldos, en honorarios, en actividades en el territorio, alimentación, transporte y demás. Y es preciso solamente aclarar que esta nube de palabras es una representación gráfica de los gastos que fueron detallados por los partidos, y que una palabra sea más grande que la otra no significa que el gasto es mayor que otro, es más una representación gráfica de los datos. Ahora bien, en cuanto a la información por partido político, en el caso del partido Arena, los datos señalan que desde 2014 hasta 2020 el partido político ha tenido gastos por 79.8 millones de dólares. De este total, el 44% se concentra en la partida Promoción y Desarrollo Partidario, y hay que decir que también del total de gastos del periodo, al menos es en el año 2014 donde el partido político efectúa los mayores gastos, que es durante la elección presidencial 2014. El partido político no nos detalló cuáles son las partidas asociadas a este gasto en promoción y desarrollo partidario, por lo que desconocemos el tipo de actividades que fueron efectuadas bajo dicha partida. No obstante, hay que decir que el partido político sí nos ha entregado un detalle de los gastos que efectúan año con año, y a partir de este tipo de documentación entregada hemos podido también deducir que al menos el 60% de los gastos del partido político se concentra en los rubros de publicidad, viáticos, gastos de mitines y eventos y en honorarios. Como los datos lo demuestran, al menos el 19% de los gastos se concentra en el rubro de publicidad. En el caso del partido Cambio Democrático, hay que decir que la información del partido se encuentra incompleta, y es que el partido no nos ha entregado toda la información de los años analizados. Solamente Acción Ciudadana dispone de los estados financieros de 2017, donde se indica que los gastos ascienden a un poco más de $56,000. Estos gastos corresponden a las partidas gastos de operación y gastos de no operación, y el 99% de los gastos de dicho año son gastos de administración. Como hemos venido señalando anteriormente, el partido político no especifica qué tipo de gastos de administración estamos hablando, por lo que desconocemos cuáles son las partidas bajo las cuales se engloba dicho gasto.
En el caso del Partido Democracia Salvadoreña, los gastos del partido político desde 2014 hasta 2020 ascienden a un poco más de 2.9 millones de dólares. De este total, el 86% se concentra en la partida costo de campaña, y hay que decir que el partido político efectúa sus mayores gastos en el año 2014, que es durante la elección presidencial. Los datos entregados por el partido político son bastante detallados, y es que el partido señala cuáles son sus gastos por departamento, y teniendo en cuenta la información del costo de campaña, al menos en el departamento de San Salvador es donde se destina la mayor cantidad de ingresos, al menos el 22%. También hay que decir que hay una fuente no definida de los gastos que también es colocada, que asciende al 64%. El partido señala que su costo que la partida costo de campaña engloba gastos relacionados al mantenimiento, a refrigerios, a trabajo en el territorio, a transporte, propaganda, publicidad y demás actividades. En el caso del partido político FMLN, Acción Ciudadana no posee toda la información para poder realizar el análisis, porque el partido político no nos ha proporcionado sus últimos estados financieros. Únicamente este informe trabaja con datos desde 2014 hasta 2018. Teniendo en cuenta dichos datos, podemos decir que los gastos del partido político ascienden a 29.8 millones de dólares. De este total, al menos el 98% se concentra en gastos generales, y es en el año 2014 donde el partido político efectúa sus mayores gastos con 8.3 millones de dólares. Teniendo en cuenta que los gastos generales son los mayores gastos registrados del partido político, podemos observar que estos gastos generales están concentrados al menos en 5 partidas, que son funcionamiento de locales, inversión de política nacional, donaciones, aportes y contribuciones, administración, comisiones y secretarías, y la partida de comunicaciones. De estas 5 partidas que conforman los gastos generales, al menos el 73% se concentra en la partida inversión política nacional, que asciende a un poco más de 21 millones de dólares. Al observar pues los datos de esta partida presupuestaria, de esta partida inversión política nacional, existen 5 partidas relacionadas a la inversión departamental, a la inversión en la campaña electoral, a programas y proyectos, a la inversión en actividades varias, y también hay una partida que no se define. En el caso del partido FPS, el partido político no nos ha entregado la información, por lo que solo disponemos de datos de 2014 y 2017. Teniendo en cuenta estos datos, los gastos del partido político en el periodo ascienden a un poco más de 88,000 dólares, siendo el 73% de estos gastos concentrados en la partida gastos de venta. El partido no nos proporcionó sus anexos, por lo que desconocemos cuáles son las actividades asociadas a este tipo de gastos. En el caso del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, los datos nos señalan que desde 2014 hasta 2020 los gastos del partido político ascienden a 13.7 millones de dólares. El 92% de estos gastos se concentran en la partida gastos de administración, y el mayor gasto del partido político fue efectuado en 2019, el año de la elección presidencial. Es preciso señalar que los gastos de administración del partido político son bastante altos, debido a que los gastos de campaña han sido incluidos dentro de los gastos de administración, y como ya señalábamos anteriormente, este tipo de contabilización no debe de ser realizada, y es que debe de separarse los gastos para poder tener una idea acerca de cuáles son los gastos de administración del partido versus cuáles son los gastos que corresponden meramente a la campaña electoral. En este sentido, si no se realiza este tipo de separación, se dificulta pues analizar o clasificar los gastos operativos ordinarios de los gastos extraordinarios. También hay que decir que el partido político, si bien señala que su mayor gasto se registra en 2019 con 7.7 millones de dólares, el partido político solo nos entregó su estado de resultados y no nos entregó su anexo financiero para poder conocer cuáles son las partidas o las actividades asociadas a este gasto administrativo. Hay que decir entonces que del total de los gastos de administración, según los estados de resultados, estos ascienden a 12.6 millones de dólares, pero solo tenemos el detalle de 4.6 millones de dólares, es decir, de aquellos años donde el partido político nos entregó sus anexos financieros.
y de estos 4.6 millones de dólares existen 70 subcuentas donde hemos podido verificar que el 41% de estos gastos corresponden a publicidad y a gasto en campaña. En el caso del partido PSL, los datos nos señalan que desde 2014 hasta 2020 el partido político, sus gastos ascienden a 8.2 millones de dólares. El 75% de estos gastos se concentra en la partida gastos de organización de campaña política y su mayor gasto del partido fue efectuado en el año 2018, es decir, durante la elección legislativa y municipal, con 2.6 millones de dólares. Los gastos de organización de la campaña política se clasifican por departamento. El partido nos entrega un detalle de los gastos asignados a cada cabecera departamental y lo que los datos reflejan es que al menos San Salvador, Sonsonate, Huachapán, La Libertad y Cuscatlán concentran el 56% de los gastos. Los gastos asociados a dicha partida son gastos en trabajo territorial, gastos en promocionales, salarios, publicidad, propaganda y demás. En el caso del partido PDC, la información señala que los gastos del partido desde 2014 hasta 2020 ascienden un poco más de 3 millones de dólares. Como se observa en la gráfica, el 99% de estos gastos se concentra en la partida gastos de administración operativos y también el partido político efectúa sus mayores gastos en 2018 con 1.1 millones de dólares. En relación a los gastos administrativos por departamento, hay que decir que el partido político no nos entregó en todos los años la información por departamento, lo que dificulta realizar el análisis completo del periodo. Al menos este mapa solamente considera los datos de los años 2016, 2018, 2019 y 2020, y teniendo en cuenta estos datos, son las partidas gastos nacionales, el gasto en San Salvador y Santa Ana, los que concentran el 80% de los gastos. En el caso del partido PSD, el partido político no nos entregó toda la información y solamente tenemos información de 2014 y 2015. De acuerdo con los datos, desde 2014 hasta 2018, el partido político, sus gastos ascienden a un poco más de 104,000 dólares y el 99% se concentra en la partida gastos de gestión. Al igual que otros partidos políticos, este partido no nos entregó sus anexos financieros, por lo que desconocemos a qué se refiere o a qué actividades están asociadas con dichos gastos de gestión. En el caso del partido PSP, el partido político no nos entregó tampoco toda la información, pero tenemos datos de los años 2014, 2015 y 2017. De acuerdo con los datos, los gastos del partido político ascienden a un poco más de 186,000 dólares y estos se concentran, el 100% de estos, en la partida gastos de operación. El partido político sí nos entregó sus anexos financieros, por lo que podemos señalar que el 54% de estos gastos de operación se concentra en el pago de viáticos y servicios profesionales y en el arrendamiento de edificios y locales. En el caso del partido Nuevas Ideas, como señalábamos al inicio de esta presentación, el partido nunca ha revelado su información financiera a Acción Ciudadana, ni tampoco ha hecho público cuáles son sus estados de resultados, estados de donantes y demás información financiera. Pese a no tener la información oficial del partido político, se han retomado datos del monitoreo de propaganda de Acción Ciudadana de 2021, donde estimamos que el valor de la propaganda emitida por dicho partido político asciende a 10.4 millones de dólares. Esta solamente es una cantidad estimada de lo que podría el partido político haber incurrido en dicho año electoral. En el caso del partido Nuestro Tiempo, los datos nos señalan que sus gastos ascienden a 545,000 dólares. De este total, el 95% se concentra en gastos de administración y su mayor gasto ha sido efectuado en 2020 con 473,000 dólares. De acuerdo con los datos que han sido entregados por el partido, existen al menos 8 partidas que concentran estos gastos de administración, donde el 94% de los gastos de administración se concentra en salarios y prestaciones laborales, servicios y honorarios profesionales y gastos operativos. El partido señala que estos gastos operativos son el pago de alquileres, alimentación, entre otros gastos.
Y por último, en el caso del partido Vamos, los datos nos señalan que desde 2018 hasta 2020 sus gastos ascienden a $827,000. De este total, al menos el 51% se concentra en gastos de administración, seguido muy de cerca por los gastos en actividades específicas con el 47%. En 2019 es el año donde el partido político efectúa sus mayores gastos, que es el año donde se celebran las elecciones presidenciales. Teniendo en cuenta los gastos de administración, los anexos que fueron entregados por el partido político señalan que el 46% de estos gastos de administración se concentra en el pago de honorarios y servicios profesionales. En el caso de los gastos en actividades específicas, al menos el 74% de estos gastos se concentra en publicaciones y anuncios, honorarios por servicios profesionales y también en la partida de comunicaciones. Teniendo en cuenta los datos que han sido entregados por los partidos políticos y que fueron analizados, podemos decir que el principal reto en materia de transparencia es que los partidos políticos son muy discrecionales a la hora de contabilizar sus gastos. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque los partidos políticos tienden a contabilizar de forma incorrecta sus gastos, y es que mezclan sus gastos ordinarios con sus gastos extraordinarios. Ya lo observábamos con un partido político donde sus gastos de campaña son incluidos dentro de sus gastos de administración. Y recordemos, tiene que haber una separación según la naturaleza de los gastos para poder identificar cuáles son las actividades asociadas a cada tipo de gasto. También los partidos políticos tienden a ser bastante generales a la hora de detallar sus gastos, y es que no especifican cuáles son el tipo de actividades asociadas a dichas partidas generales. También señalábamos que cada partido político posee una forma distinta de contabilizar sus gastos, por lo que no encontramos la misma contabilidad de un partido a otro, lo que dificulta agrupar los gastos y realizar las comparaciones entre sí. Y por último, también hay que decir que no todos los partidos políticos detallan sus gastos por departamento. Algunos partidos lo detallan en algunos años, otros partidos son más específicos en el tema, pero la generalidad es que no todos los partidos políticos nos entregan un detalle que nos permita conocer cuáles son las inversiones que estos realizan en cada cabecera departamental. Una posible solución para poder resolver esta problemática es que se estandaricen las contabilidades de los institutos políticos, y es que esto sin duda mejoraría la fiscalización de los ingresos y los gastos de cada partido político. En este sentido, creemos que es importante que el Tribunal Supremo Electoral establezca un catálogo de cuentas para que los partidos políticos utilicen un mismo sistema y puedan agruparse dichos gastos y se puedan realizar mejores análisis. Para esto creemos que podría ser un aporte bastante importante que se retome el paquete contable que fue presentado por Acción Ciudadana en el año 2021 y que fue presentado de hecho a la autoridad electoral y a los partidos políticos. Y es que este documento establece una base general de cómo los partidos políticos podrían estandarizar sus cuentas, tanto de ingresos y gastos y demás. También, por último, creemos que es necesario que exista una unidad de fiscalización de partidos políticos dentro del Tribunal Supremo Electoral. Y es que si existiera una unidad, un equipo vigilante de las finanzas de los partidos políticos, probablemente no observaríamos este tipo de deficiencias en los estados de resultados de los partidos políticos y existiría un mayor orden a la hora de registrar las cuentas en los estados financieros correspondientes. Eso sería todo de mi parte. Dejo al licenciado Eduardo Escobar con las conclusiones de este informe. Gracias. Bueno, a partir de los datos podemos concluir un par de situaciones que consideramos relevante compartir con ustedes. En primer lugar, con la información recopilada y analizada, puede concluirse que no hay total claridad de los gastos en los que incurrieron los partidos políticos en el periodo 2014-2020. Es decir, en El Salvador no conocemos a ciencia cierta cuáles son los gastos que han efectuado los partidos políticos, tanto en tiempo ordinario como en periodo electoral. Y esto debería de ser de suma preocupación el que no tengamos esta información. Los motivos para decir que no tenemos claridad de los gastos de los partidos estriban en dos razones. La primera, no todos los partidos políticos entregan su información financiera, es decir, no todos dan cuenta de sus ingresos, sus egresos, cuáles son las fuentes de estos ingresos,
en qué áreas han gastado el dinero que han recibido. Porque estos partidos no entregan sus estados financieros, no entregan sus estados de resultados y los anexos y cualquier otra información que complemente o que dibuje la situación financiera de un partido. Y en esa medida, si no tenemos esta información, si no tenemos estos documentos, es difícil tener claridad de cuáles son efectivamente los gastos de los partidos. El otro factor que hemos detectado y que ya hemos advertido con anterioridad, pero que acá en esta investigación se reafirma, es que como cada partido contabiliza y registra de forma diferente sus gastos, entonces eso dificulta realizar un análisis de gastos de partidos. Es decir, no hay contabilidades en los partidos políticos que sean similares o que estén unificadas, que sean, digamos, homogéneas, sino que cada partido político contabiliza según su criterio sus gastos. De hecho, como ya se mostraban los datos, hemos, por ejemplo, encontrado que gastos de campaña se contabilizan como gastos administrativos o como gastos, otro tipo de gastos, cuando son efectivamente gastos de campaña, son gastos extraordinarios que tienen los partidos que se deberían de contabilizar de otra manera, pero aparecen reflejados en gastos administrativos, por ejemplo. Entonces, eso también dificulta tener mayor claridad respecto de los gastos que han tenido los partidos políticos en este periodo. También creemos que es importante señalar que esta falta de claridad sobre los gastos de los partidos y la ausencia de información sobre los ingresos, sin duda, van a dificultar un proceso de fiscalización que se pueda realizar sobre los partidos políticos. Es decir, si la autoridad electoral al fin toma medidas para fiscalizar a los partidos, se le va a volver complicado con la información existente, con los registros existentes, verificar si los partidos han contabilizado adecuadamente sus finanzas y si también no hay ocultamiento de información o si hay financiamiento del crimen organizado, por ejemplo, o fondos públicos financiando campañas. Entonces eso es, digamos, como la mayor preocupación, que el no tener claridad de los gastos de los partidos permite este tipo de situaciones que promueven corrupción y que obviamente atentan contra la democracia. Y un último punto que queremos señalar de este breve estudio tiene que ver con que esta situación también afecta a la ciudadanía, porque la ciudadanía no cuenta con información verídica, exacta, completa sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos. Es decir, la ciudadanía no puede acceder a esta información, que es una información pública que los partidos políticos en algunos casos no ponen a disposición de los ciudadanos. Porque sí tenemos partidos que entregan esta información, pero tenemos otro grupo de partidos que no entregan información. Entonces, todo esto, digamos, va en detrimento al final de la ciudadanía y en última instancia de la democracia. Es de esta manera que damos por concluida la presentación del informe Evolución de los gastos de los partidos políticos salvadoreños para el periodo 2014-2020. Acción Ciudadana agradece su sintonía y le invita a visitar el sitio web www.accion-ciudadana.org, en donde encontrará una plataforma interactiva con datos del financiamiento de los partidos políticos salvadoreños desde el año 2014.